En materia política, desandando la semana de cara a las elecciones, te diría que en términos de política institucional lo más importante es lo que dejan trascender los medios siempre con línea directa con los tribunales federales que tienen que ver con esta decisión que aparentemente tomaría la justicia electoral de efectivamente impedirle al gobierno nacional esta manganeta, diríamos en el barrio, este artilugio de tomar a la elección del día domingo como parte de una elección de un distrito único, donde toda la Argentina se contarían los votos de esa manera, con la trampita pensada que hemos planteado ya hacía bastante tiempo aquí en el programa, de una Libertad Avanza que ha podido construir candidaturas a lo largo y ancho del país, y que en el caso del peronismo, que es el gran adversario de estas elecciones del día domingo, no va con el nombre de Fuerza Patria en las 24 jurisdicciones, hay 9 jurisdicciones que no, pero que nadie les puede negar el rol opositor a esos lugares. Bueno, decíamos ayer, comentábamos que se había hecho un simulacro en las últimas horas del fin de semana y el oficialismo había presentado ese esquema de mostrar la elección nacional como una sola cosa. Bueno, aparentemente, insistimos con la idea, de acuerdo a lo que trascienden en algunos medios de Buenos Aires, la Cámara de la Justicia Electoral, desecharía esa acción y habría que contar como efectivamente corresponde los votos provincia por provincia, porque como hemos dicho desde que comenzó el año en el programa, Julián, son 24 jurisdicciones con 24 elecciones distintas, porque los escenarios de cada una de las elecciones son diametralmente opuestas. Ejemplo, en Santa Fe se está discutiendo o está una duda prominente si habrá o no escenario de tercios, situación que no se plantea ni por asomo en la provincia de Buenos Aires, que es separada objetivamente por un arroyo. Con lo cual, quiero decir con esto, los escenarios políticos de cada jurisdicción provincial son totalmente disímiles, y tomarlo como una sola unidad es parte de una interpretación política que no le corresponde al Estado como ente que se hace cargo de llevar adelante la elección. Que después los medios de comunicación, los dirigentes políticos, los analistas políticos, hagamos interpretaciones de eso, es otra discusión que seguramente aparecerá, pero que no tiene nada que ver con el rol que tiene en sí mismo un Estado al llevar adelante un proceso electoral. Muy bien, Miguel, te cambio rotundamente de tema y tenemos que hablar Uh-huh. acerca del relato de seguridad que se creó en Sí, la provincia de Santa Fe, pero que se está cayendo a pedazos en estos días. Balacera a Aleca, bueno, este homicidio en la Costanera Central ayer no fue tapa de ningún diario, lo comentábamos ayer a la mañana acá. Este homicidio, 2 ladrones, 3 de la mañana, ahí a pocos metros del cartel de Rosario, la zona más turística que tiene nuestra ciudad, a pocos metros de Oroño. Matan a un joven de 30 años que estaba con su novia. Ayer 4 de la tarde, este homicidio, nuevo homicidio, 10 balazos en la cara, en el pecho, en la zona de Rullón y Segui, allí en los Fonavis. La corrupción policial que todavía se sigue dando, digo, el relato de seguridad que no puede sostener ni Puyaro ni Bullrich en estos últimos meses. bueno, a ver, Bullrich intentó plantear eh, hacerse fuerte de ese aspecto, lo tomó eso el propio Milei. La semana pasada hizo declaraciones diciendo de que habían venido a Rosario y que ellos estaban dispuestos a ayudar siempre, que si Kicillof quería, ellos hacían lo mismo que hicieron acá en Rosario, que vinieron y aniquilaron el narcotráfico. La verdad que lo que sucedió en todo caso fue una mejora en cuanto a el clima de cierta convivencia en la ciudad de Rosario, de cosas que dejaron de suceder, mmm, que tuvo un epicentro, que eso no se dice. eh, Pienso a veces en los familiares de las personas fallecidas y uno la verdad que lo revela bastante eso, porque hubo un pico que fue en aquel momento cuando se comete el crimen contra un colectivero, que Ujú. lo único que estaba haciendo era hacer su trabajo, y que como un mensaje mafioso de una política que el gobierno había decidido de jugar al modelo Bukele,
decidieron matar a 4 personas en la calle de Alboleo. Esa situación que tuvo su pico en este gobierno de Puyaro, que fue producto de una errónea decisión política de Puyaro, que con el correr de los meses habilitó una mejora en esos índices. Hoy, un año después, cuando se compara de parte del Ministerio Público Fiscal, se suben las estadísticas o se analizan las estadísticas, da que para el periodo enero-septiembre de 2024, enero-septiembre de 2025, hay un aumento del 20% en los crímenes en la ciudad. Eso es un dato que obviamente son mejores que lo que venía sucediendo en 2022 y 2023 en la región, pero que es verdaderamente un llamado de atención y que algunas cosas no están resueltas de manera definitiva. Lo que podemos ver, si se le presta atención, es una mejora, pero también hay que detallar ahí muchas veces a qué costo esas mejoras, que es lo que muchas veces no se plantean. Y lo que vos decís de este chico asesinado allí en la zona de la costa central, del Parque Central, perdón, también genera mucho enojo porque parece haber víctimas de distinto grado, ¿no? Ujú. Entonces, en determinadas circunstancias, los medios eh, propiciamos o mostramos o le damos mucha difusión a determinadas situaciones en detrimento de otras. Nosotros siempre lo hemos dicho acá también, ¿no? Me parecía que los muertos de los barrios, de los suburbios de Rosario, tenían menos valor que los muertos de los barrios más paquetes de Rosario, tal vez en las mismas circunstancias o en circunstancias, te diría, distintas, ni mejores ni peores, pero que en el caso de los barrios más pobres de la ciudad, tenían que ver con ser personas que eran asesinadas al voleo también por ser pariente de, porque había una guerra narco en el territorio. Bueno, esa guerra narco parece haberse desmontado en algún momento, parece haber cedido, y ahora estamos en un escenario, otra vez, que no digo es igual ni mucho menos, pero que habría que ver en qué medida Cocochioni tiene alguna respuesta para dar, habría que ver en qué medida Puyaro puede dar alguna explicación de esta circunstancia mientras recorre la provincia sosteniendo a su candidata Gisela Escalga. Y sería recomendable además que el gobernador tuviera el buen tino de no hacer lo que hizo ayer, por ejemplo en redes, que antes de ayer una docente la había increpado Ujú. y se tomó el trabajo de averiguar en una de las recorridas de campaña, y se tomó el trabajo de averiguar quién era la docente y la expuso en redes diciendo que era una docente que hacía X cantidad de años que estaba licenciada por un problema psiquiátrico. Digo, me parece que un gobernador no tiene que estar en esas circunstancias, lo que hay que tener es templanza para llevar determinados momentos, como puede ser la queja de los ciudadanos a un accionar con el que no se comparte y con el que efectivamente se está eh, en desventaja en términos sociales y económicos de parte de buena parte de los empleados públicos. No tengo los datos acá, pero trascendieron en las últimas horas un informe donde daba cuenta del nivel de deterioro de los empleados públicos, de los jubilados a nivel nacional y también en la provincia de Santa Fe, y la cuenta no le da precisamente a favor a los trabajadores ni a los jubilados. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad del gobierno que parece haber dejado aceptado porque dejaron trascender que en noviembre habría una mejora. Y esto vale también para decir que las distintas paritarias se cerraron de manera unipersonal, digamos, ¿no? Se cerraron de un solo lado, con decretos y no con una discusión, con plantear algunas situaciones. También el gobernador se salió a quejar ayer de que el peronismo, con el cual tiene buen diálogo, Ujú. le había instalado le había armado una paritaria para condicionarlo una vez llegado al poder. Yo les quiero recordar que la paritaria que negoció Perotti, que no es santo de devoción de este analista, que negoció con los docentes en el año 2023 y con los empleados públicos, se dio en la segunda parte del año.
y las elecciones en la provincia de Santa Fe con Puyaro ganador fueron en junio del 2023. Por lo tanto, Puyaro estaba absolutamente enterado de la negociación que se estaba llevando adelante en aquel momento y nada dijo. Por lo tanto, podrá decir no tengo las responsabilidades institucionales, pero sí puede tener una corresponsabilidad política porque independientemente de que no seas el gobernador, sí lo era como gobernador electo y nada dijo ni él ni su espacio político del acuerdo que se estaba suscribiendo en aquel momento. Por lo tanto, también debe ser relativizada esa definición de cómo justifica una situación, porque lo que hace Puyaro ayer es declarar que con su gobierno, con la inflación de los años que hubo, los trabajadores le ganaron a, a la inflación. Y ahí aparece el enojo de no pocos gobernadores, de no pocos sindicalistas y de no pocos ciudadanos y ciudadanas, como el que pudimos ver el fin de semana. Así que me parece a mí que es un escenario complejo, volviendo al tema de seguridad, que habrá que ver, insisto, si el gobernador se anima a dar alguna explicación, si Cocochioni como ministro tiene algún tipo de análisis para lo que está sucediendo, porque esto no es necesariamente parte de una campaña, si bien les estalla en el medio de la campaña, es un dato también objetivo y que seguramente habría, si es que se reivindica la función en la seguridad y los logros en seguridad, habría que dar una respuesta tentativa de por qué está pasando lo que está pasando. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Chao, Julián, un abrazo, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el licenciado Miguel Hernán.